noches. Estamos en la semana tercera de este devocional, La personalidad del Divino Maestro. Hoy es martes y nuestra lectura se encuentra en Lucas capítulos 17, verso 2, en el capítulo 20, versículos 45 al 47, en Mateo 12, 32 y en Efesios 4, 26. Nuestro tema de esta semana es la indignación del Maestro. Y nuestro título para hoy es ¿Indignación o berrinche? Aprender a enojarse como Jesús. Tenemos que hacer una distinción poderosa aquí. La diferencia entre el berrinche egoísta y la indignación santa. La mayoría de nosotros nos enojamos porque me encerraron en el tráfico, otro coche se nos cruzó, no me dieron las gracias, mientras lo que realmente debería sacudirnos el corazón es el dolor ajeno. Como idea central hoy podemos decir que el enojo no es pecado por sí mismo, pero su valor depende de su dirección. La ira que nace del ego nos avergüenza, mientras que la indignación que nace del amor al prójimo nos moviliza a la justicia. Hoy quiero dejarte una pregunta que tal vez te incomode un poco, porque a mí me incomodó al preparar este devocional. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste los estribos? Casi todos tenemos algún recuerdo reciente de un momento donde la ira nos ganó y, siendo honestos, después sentimos una tremenda vergüenza. Ese nudo en el estómago de decir, no debí responder así. Pero hoy quiero que miremos el enojo desde otro ángulo, porque solemos pensar que estar enojado siempre está mal, pero si miramos la vida de Jesús nos damos cuenta de que él también tuvo momentos de indignación y de enojo. La pregunta clave no es si te enojas, sino por qué te enojas. Hay algo fascinante en el carácter de Jesús. Leemos los evangelios y vemos que lo escupieron, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas y terminaron clavándolo en una cruz. Y en medio de todo eso no saltó una sola palabra de ira. No hubo amenazas, no hubo berrinches, porque él practicó lo que predicó, perdonó a quienes lo estaban destruyendo personalmente. Qué diferente era cuando el Señor veía a un hipócrita abusando de una viuda, o a los líderes religiosos cerrando la puerta del cielo a los niños. Ahí sí le vimos fuego en sus ojos. Su indignación nunca fue por él, fue por los demás. Nuestra realidad se contrasta con su santidad. Y aquí es donde nos toca mirarnos al espejo. Si analizamos nuestras explosiones de esta última semana, ¿cuántas fueron porque alguien nos faltó el respeto o porque algo no salió como queríamos? La mayoría de nuestras rabias nacen del orgullo herido. Nos enojamos porque mi tiempo es valioso, porque mi opinión no fue escuchada o porque tocaron mis cosas. Esa es la ira que nos avergüenza, porque es una ira que nace del orgullo, del ego, es una ira que nos encierra en nosotros mismos. Vemos la regla de la mejilla. Jesús nos dejó una instrucción que a veces malinterpretamos. Él dijo que si alguien nos golpea en una mejilla, pongamos la otra. Y sí, cuando se trata de mis derechos, de mi orgullo, de mi propiedad, el estándar cristiano es la mansedumbre. Estamos llamados a soportar, a perdonar y a soltar. Pero ojo, esa regla es para mi mejilla. Jesús nunca dijo que si ves a alguien golpeando la mejilla de un niño, te quedes de brazos cruzados. Permanecer indiferente ante la injusticia que sufre otro no es ser pacífico, es ser cómplice. Se cuenta la historia de Brian Stevenson. Él era un hombre que mostraba una indignación frente al mal. Para que vean que esto no es solo teoría de hace 2000 años.
Tenemos que tomar el ejemplo de este señor. Él fue un abogado que trabajaba con los más pobres entre los pobres en las cárceles de los Estados Unidos. A este Brian lo han insultado, lo han amenazado de muerte, la policía lo ha detenido ilegalmente solo por el color de su piel. Pero ¿sabéis qué es lo curioso? Cuando lo atacan a él, Brian mantiene una calma asombrosa. No gasta su energía en peleas de ego ni en devolver el insulto. Él entiende que su mejilla puede soportar el golpe. Pero cuando entra a una sala de justicia para defender a un hombre inocente que lleva 30 años en una celda de 2x2 o a un niño que fue sentenciado a cadena perpetua, ahí ves una fuerza imparable. Su indignación no nace de que lo ofendan a él, sino de ver cómo el sistema aplasta a los que no tienen voz. Y él dice algo muy fuerte. Lo contrario de la pobreza no es la riqueza. Lo contrario de la pobreza es la justicia. Este hombre imita a Jesús porque ha aprendido a ser piel gruesa para sus propias ofensas, pero corazón tierno y voz fuerte para las ofensas que sufren los demás. Esa es la diferencia entre un berrinche y una misión. Ver ejemplos como el de Brian nos hace darnos cuenta de algo. La madurez espiritual no es dejar de sentir enojo, es aprender a elegir nuestras batallas. Si te fijas, pasamos la mitad de la vida desgastándonos en peleas que no importan. Nos duele el orgullo, nos duele que no nos reconozcan, nos duele que nos lleven la contraria, pero ¿cuánta energía nos queda después de indignarlos por lo que realmente le duele a Dios? Ese es el puente que tenemos que cruzar hoy. Dejar de ser reactivos por pequeñeces y empezar a ser proactivos por amor. Porque cuando dejas de defender tu propio ego, de repente tienes las manos libres para defender a alguien más. ¿Cómo aplicamos esto en nuestro día a día? La próxima vez que sientas que la sangre te hierve, pregúntate, ¿me estoy enojando por mí o por una causa justa? Si es por ti, es momento de respirar, humillarte, dejarlo pasar. No vale la pena perder la paz por el ego. Pero si ves una injusticia, si ves a alguien siendo humillado o maltratado, no reprimas ese sentimiento. Esa indignación es el motor que Dios puso en nosotros para cambiar el mundo. No dejes que tu enojo sea egoísta. Responde como habría de responder Jesús. Que tengas un buen descanso. Mantente bendecible.